Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política. El presidente de Bolivia, Luis Arce, no asistió a la mal llamada Cumbre de las Américas, pero su nombre y su país, obviamente, y el golpe de Estado del 2019 fue mencionado varias veces en ese evento de Los Ángeles. Claro, porque el golpe, su protagonista, la dictadora Áñez, está en pleno juicio y, por supuesto, quien debería acompañarle es Luis Almagro, quien además fue objeto de la repulsa pública ahí, en Estados Unidos, en la ciudad de Los Ángeles también. ¿Cómo se percibe todo este panorama? De esto queremos conversar con el consultor y analista boliviano Vígmar Vargas, a quien le damos la más cordial bienvenida. Vígmar, qué gusto tenerlo por acá. ¿Cómo vamos? Hola, un gusto. Gracias por estar con nosotros. De entrada, ¿cómo se percibe este panorama, tomando en cuenta que, como dije ya, Luis Arce no estuvo en la cumbre, pero Bolivia fue mencionado varias veces en esa cumbre? Sí, bueno, estamos asistiendo al final de todo un proceso para encontrar justicia sobre los hechos ocurridos en el año 2019, donde claramente Almagro tiene un protagonismo muy importante. Las acciones que realizó Almagro en nuestro país y todos los informes que se generaron con su venia, digamos así, generaron condiciones para que Yanine Áñez asuma rompiendo toda la norma y los procedimientos que señala la Constitución Política del Estado. Entonces, Almagro tiene una responsabilidad importante en lo que pasó el año 2019 en nuestro país y debiera, junto a todas las personas que han actuado en ese momento, tener responsabilidades y enfrentar a la justicia, ¿no? Claro, pero si eso es así, ¿cómo se percibe al interior de Bolivia esto? Porque parecería que incluso en algunos medios de comunicación se sigue responsabilizando del golpe no necesariamente al señor Almagro ni a la señora Áñez, sino al que supuestamente había provocado el golpe, que es a Evo Morales. ¿Cómo se percibe esto entonces? Miren, yo creo que se arma un falso debate, una falsa dicotomía entre golpe y fraude. No existe eso, ¿cierto? Si una cosa no puede desencadenar la otra, no se le puede responsabilizar al expresidente Evo Morales por lo que pasó, por todo, por el motín policial que se provocó en ese momento, por las acciones que la OEA, a la cabeza de Almagro, propiciaron y fomentaron para romper lo que dice la Constitución Política del Estado. Entonces, yo creo que hay todo un esfuerzo muy importante de establecer este falso debate y que no se puede ocultar, digamos, ¿no? Si bien hay todo un esfuerzo para instalarlo, para establecerlo como punto importante en la agenda pública, el peso de la realidad en nuestro país, de mucha gente que por ahí no lo dice públicamente, pero lo siente, es que ha habido una violación a la Constitución Política del Estado. Por eso el juicio al expresidente Yanine Áñez se produce y por eso también la gente exige justicia en nuestro país. Ahora, esa demanda de justicia no solo debería quedar en con los actores locales, con los actores que llegaron al poder junto a Yanine Áñez de manera irregular, saltándose un montón de procedimientos que se establecían para cualquier sucesión constitucional, cosa que no pasó, sino que también debería llegar a todos los actores que fuera del país impulsaron o propiciaron. Hay un informe sin mucho sustento técnico que señala que hubo fraude, que lo leyó el propio Almagro. Ese informe es el que generó las condiciones para que pueda darse este escenario político muy violento, complicado el 2019. Entonces, Almagro no puede quedar al margen de del pedido de justicia que se pide en Bolivia, ¿no? Claro, pero además no solamente es él, ¿no? Ya hay varios informes, reconocimientos documentados y documentales de la participación, por ejemplo, del señor Lenín Moreno Garcés, de su ministra de Gobierno María Paula Romo, del señor Mauricio Macri. Es decir, hay una serie de elementos que configuran un golpe regional contra el gobierno de Evo Morales y la instauración de una dictadura que costó vidas. En ese sentido, ¿también se instaura el juicio? Es decir, ¿o eso queda a un lado, queda para otro momento? Miren, yo creo que son varios procesos que deberían haber iniciado, se han iniciado algunos.
El que se está concluyendo con Yanine Áñez se llama caso de golpe 2, que se denominó así, que tiene que ver con incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución. Es decir, lo que se está juzgando en este momento lo que se ha juzgado en este momento es cómo ella, de manera irregular, se proclama presidenta en el país, sin respetar el procedimiento que manda el Congreso, ¿no? La excusa de ellos es que había un vacío de poder por la renuncia del expresidente Evo Morales, pero esa renuncia del expresidente Morales debía haberse leído en el Congreso, para eso tenía que haber quórum en el Congreso aceptar la renuncia y buscar la sucesión constitucional. Eso no pasó en nuestro país, ¿no es cierto? Lo que pasó es que la señora Áñez se autoproclamó presidenta. Hay unos testimonios muy importantes en este juicio en el que se le pregunta a senadores de oposición si hubo quórum o no hubo quórum. Entonces, más allá de cualquier especulación, la respuesta es hubo o no quórum, la pregunta más bien, y la respuesta es que no hubo quórum. Entonces, si no hubo quórum, pasó algo irregular. Eso por un lado. Por otro, eso en el caso puntual de este juicio. Por otro, se está iniciando otro proceso que se llama golpe 1, y deberían, imagino, a partir de estas sentencias generarse otros procesos y en otras instancias internacionales para descubrir toda la red de conspiración que hubo con algunos líderes latinoamericanos contra la democracia boliviana. Es decir, estuvo Almagro, usted mencionó lo de Ecuador, está lo de Macri, que no son supuestos ni son imaginación de nadie, son testimonios con pruebas de que hubo apoyo para la represión, para el gobierno de Yanine Áñez en sus primeros días y un reconocimiento inmediato. Me acuerdo, en el caso de Mauricio Macri, inmediatamente la reconocieron como presidenta constitucional, por ejemplo, ¿no? O sea, generando todo un contexto para respaldarla a ella y avalar de alguna manera las acciones que costaron muchas vidas en nuestro país. Claro, entonces, Wigmar, ahí también cabe otro elemento que es muy importante a la hora de analizar el panorama, en el contexto que ocurrió, porque no lo hizo sola. Ella, esa abrogación de funciones, el no tener quórum, también contó con el apoyo con personajes que están involucrados directa o indirectamente, y hay personajes públicos como el señor Carlos Mesa, el señor Fernando Camacho. ¿En ellos también pesan responsabilidades de orden penal en estos dos procesos? En este proceso que está concluyendo hoy no, pero en los otros con seguridad. Han surgido declaraciones, testimonios de que en una universidad de aquí de la ciudad de La Paz se decidió quién iba a asumir el poder, digamos, fuera de toda norma, fuera de toda regularidad. O sea, no puede un grupo de personas, por más políticos o expresidentes que sean, decidir quién va a asumir el gobierno. Eso es darle un golpe a la democracia boliviana y no respetar la constitución política del Estado. Es decir, bajo el pretexto de que había vacío de poder, hicieron lo que quisieron, obviamente con apoyo internacional, ¿no? Incluso se rumoró en algunos casos unos viajes no oficiales o no reportados de la señora Áñez a Brasil para reunirse con el presidente Bolsonaro. Entonces, estos otros personajes también son responsables de lo que pasó en 2019. Camacho es vinculado en nuestro país en el que él mismo confiesa que su padre es el que pactó con militares y policías, por ejemplo, para que haya todo ese contexto de conflicto del 2019. Entonces, eso no puede quedar al aire. O sea, no puede alguien decir, mi padre pactó con los militares para que no respalden al gobierno democráticamente electo, digamos. Eso no puede quedar en el aire y debe ser juzgado por ellos, sino deberían generar todo un proceso a partir de las condenas que se vayan dando, toda una secuencia de procesos y juicios a todos los responsables para que quede el antecedente de que no se puede tumbar gobiernos democráticamente electos con artimañas y con excusas absolutamente superficiales, ¿no? Claro que sí. Hagamos la primera pausa o la única pausa que hay en este programa, Wigmar, para volver enseguida y abordar en qué perspectiva se coloca este juicio ya en la lógica política y en la composición y recomposición de fuerzas políticas que vive Bolivia. Vamos a la pausa.
Estamos de vuelta aquí en Clave Política. Seguimos conversando con el consultor y analista Bigmar Vargas a propósito de lo que ocurre estos momentos en Bolivia. Y Bigmar, a mí me preocupa, quizás desde el punto de vista periodístico también, pero como ciudadano de América Latina, ¿qué pasa con la derecha boliviana después de este juicio? ¿Hasta dónde se merma su poder, su impacto, su presencia? Porque, lo digo con confianza, en los medios tradicionales de Bolivia parecería que le quieren hasta perdonar a la señora Áñez y dejar en la impunidad los crímenes de las dos poblaciones que ya conocemos, la muerte de un periodista argentino y todo lo que implicó ese golpe de Estado. Mira, lo que pasa con los partidos de oposición al gobierno del presidente Luis Arce es que su acción y su iniciativa es absolutamente limitada, ¿no? O sea, yo creo que lo que ha pasado en los últimos, en el último periodo electoral ha demostrado que no hay en el país ningún otro proyecto político con visión de futuro, con proyecto de país que le ofrezca el movimiento al socialismo a Bolivia. Sí, ha quedado absolutamente evidenciado eso y hace que todos los partidos de oposición y los líderes de oposición hayan bajado mucho su perfil, hayan generado, digamos, espacios muy reducidos en territorios muy particulares para mantenerse vigentes. Claramente el movimiento al socialismo es el único proyecto político nacional importante, fuerte, y por eso un poco el debate o la política nacional gira en torno a qué es lo que pasa dentro del MAS, porque hay una ausencia total, casi, yo diría, inexistente de la oposición nacional, por un lado. Por otro, los actores que han impulsado a Yanine Áñez al llegar al poder, Carlos Mesa, Samuel Doria Medina, Jorge Quiroga, Luis Fernando Camacho, claramente le han dado la espalda, es decir, no han tenido la capacidad y la valentía de respaldarla como lo hicieron en el 2019 para que llegue al poder. Una de las cosas irrisorias que pasó en el último tiempo es que, por ejemplo, Camacho dijo que era un gobierno muy corrupto, un gobierno incapaz, cuando él fue el que puso ministros en el gobierno de Yanine Áñez. Entonces, ese es el nivel de la oposición que tenemos en el país y lo que ha sucedido es que todos un poco han mirado al costado y le han dejado sola a Yanine Áñez, ¿no? Entonces, ella está enfrentando estos procesos sola, tiene el apoyo de todos los que le aplaudieron cuando decidieron tomar el poder de manera irregular. Pero también la otra pregunta que cabe es hasta dónde en esta lógica hay una recomposición del relato político, tomando en cuenta que, por ejemplo, buena parte del empresariado apoyó, estuvo beneficiándose de eso, y ahora de lo que se ve, de lo que se percibe es como que toman distancia también, pensando que es más importante hacer plata, dar empleo, generar producción, productividad, antes que seguir respaldando golpes, acciones desestabilizadoras. Exactamente, hay una cosa bastante singular en el país. El presidente Luis Arce ganó la elección prometiendo dos cosas. Uno, superar la pandemia y recuperar la estabilidad y el crecimiento económico del país. Un poco más de año y medio de su gestión, esas dos promesas están casi cumplidas, ¿no? La pandemia ha sido administrada muy bien, garantizando vacunas para todos. El índice de letalidad ha bajado muchísimo. En la primera ola, cuando Yanine Áñez era presidente, era de 6.2 y en la cuarta ola era de 0.7, o sea, bajó muchísimo la letalidad. Ese es el mayor indicador de una buena administración de la pandemia. Y el crecimiento económico se empieza a sentir en el país, o sea, se ha estabilizado, la economía vuelve a fluir, la economía vuelve a crecer, y claramente esos dos elementos son muy contundentes y la oposición no tiene un contrarrelato para eso, por una sencilla razón, porque son datos contundentes e irrebatibles. Entonces, no se puede cuestionar esos dos elementos en el gobierno del presidente Arce. Eso por un lado. Y por otro, como decía hace un momento, no existe una alternativa de país propiciada por la oposición. Entonces, lo que ellos hacen es bajar el volumen, agachar la cabeza y tratar de refugiarse en territorios muy particulares para tratar de hacer oposición desde ese punto. Los empresarios que también han jugado un papel importante en el gobierno de Áñez también están de bajo perfil, tratan de generar alguna demanda contra el gobierno, tratan de ponerse de alguna manera a cuestionar al gobierno, pero no han podido hacerlo y es muy difícil que lo hagan. Orlando, por una sencilla razón, porque la gente siente en sus casas, en su economía diaria, que las cosas están mejorando.
Claro. Y precisamente de eso era la otra pregunta para ir cerrando, Bigmar, porque en los informes semanales que yo recibo, por supuesto, de la prensa boliviana, hay un superávit, hay menos déficit fiscal, hay crecimiento de la economía. De hecho, Bolivia registró, incluso según Bloomberg, la inflación más baja del mundo, es decir, una de las cosas más interesantes que se pueden escuchar, pero que obviamente no está en todos los medios de comunicación. Por eso pregunto, ¿cómo es posible todo esto? ¿Qué hace factible que todo esto ocurra, tomando en cuenta que países vecinos como Brasil, la misma Argentina, Chile, Perú, Ecuador o Colombia pasan por dificultades enormes con modelos no precisamente del estilo de Luis Arce? Bueno, Bolivia tiene la ventaja de tener un presidente que fue ministro de Economía durante muchos años, que generó un modelo de crecimiento económico propio, que prioriza la redistribución de los recursos, el crecimiento y la industrialización de los recursos naturales y una distribución justa de ese excedente, ¿no? Entonces, el presidente lo que hizo en estos meses es retomar ese modelo que obviamente en el gobierno de Áñez se había sacado y la política era básicamente entreguista, como suele suceder con estos gobiernos, y el presidente Arce lo que hizo es sentar las bases otra vez de este modelo que se venía implementando anteriormente. Lo que sucede con los datos de la economía nacional es que la inflación es la menor en la región, como vos decías, ¿no? Eso genera buenas condiciones para que la gente viva tranquila. Yo podría resumir que en esto lo que le pasa a la gente con el movimiento al socialismo. Duerme tranquila, porque sabe que hay estabilidad económica, porque sabe que va a haber crecimiento. Ahora, eso es lo que sucede en términos reales, pero claramente hay una intención de generar una percepción distinta de conflicto, de no crecimiento, etc. Pero eso tiene un límite, que es la realidad. Tiene una pared con la que choca, que es la realidad. Por eso Bolivia en los últimos meses no tiene conflictos. Si uno lee los reportes, como seguramente lo haces, estimado Orlando, no tienes conflictos. O sea, Bolivia no es un país convulsionado, no es un país que vive con paros, con huelgas, con cortes de ruta, con bloqueo de carreteras, con paros largos. No pasa eso en nuestro país, ¿no es cierto? Entonces, por más que se quiera instalar que Bolivia no está bien, la realidad te muestra que en este momento hay paz social en el país y estamos camino otra vez a recuperarnos económicamente para hacer lo que fue Bolivia en los últimos años, una economía sólida, estable y con un crecimiento sostenido. Claro, pero en cambio en otras partes de Bolivia, donde por ejemplo administra el señor Camacho, los informes dicen que el gobernador de Santa Cruz solo ejecutó el 4,9% del presupuesto en 6 meses y que en medio año de este 2022 además, Camacho solo ejecutó el 29% del presupuesto para salud. Si eso ocurre ahí, ¿por qué ahí no hay protestas y paros? Hay una frase popular muy interesante que dice que otra cosa es con lo que es acción pública y otra cosa es siendo el que administra la cosa pública. Y claramente la gestión de Camacho es una de las... Hizo un montón de promesas. Por ejemplo, dijo que ni bien él ganara la elección, en 3 meses iba a vacunar contra la COVID a toda Santa Cruz. No compró una sola vacuna 3 meses de su gestión. No generó un empleo más de lo que ya tenía generándose de manera natural en Santa Cruz, solo por poner ejemplos. Las protestas en Santa Cruz han ido creciendo en las últimas semanas. Las últimas 2, 3 semanas ha habido muchas protestas en Santa Cruz, cortes de ruta de municipios que se ven coartados en su desarrollo porque no encuentran respuestas de gestión en el gobernador de Santa Cruz. Si la gobernación de Santa Cruz está siendo en el último tiempo el foco de conflictos del país porque precisamente la gestión pública de Luis Fernando Camacho es de las peores del país. Claro, y una última pregunta nada más, Bigmar. Si eso está ocurriendo, ¿cómo percibes el crecimiento de otras organizaciones que apoyan al movimiento al socialismo? ¿Crees que efectivamente se va constituyendo un bloque progresista de izquierda,
digamos, más aliado y más cercano a los postulados de la izquierda. ¿Crees que eso se fortalece o por el contrario va a pasar lo que en algunos países de América Latina ocurre, es que la izquierda, por hacer oposición, se divide también? Yo creo que el 54% de los, más del 50% de los votos que sacó Luis Arce en la última elección, lo posicionan a este partido político como el más importante del país, claramente, y tiene a su principal aliado un pueblo, yo diría, con una característica singular, silencioso, que cuando tiene que apoyar y votar por el movimiento al socialismo lo hace. Y tienes una oposición muy reducida que trata todo el tiempo de hacer bulla, mostrando conflicto, y que cada que va a un proceso electoral no consigue para nada tener la votación que ellos aspiran a tener. Entonces, creo que el movimiento al socialismo se ha consolidado en el único proyecto político importante del país y que su desafío central hoy mismo es generar, además del crecimiento económico y además de la superación de la pandemia, políticas públicas vinculadas al mundo urbano. Ese creo que es el principal déficit que tiene en este momento el movimiento al socialismo como proyecto político. El presidente Luis Arce entiende, creo, eso claramente, por eso está generando iniciativas interesantes, y yo estoy seguro que a partir de esto y de el pueblo boliviano haber probado un gobierno que no sea el movimiento al socialismo, con un montón de denuncias de corrupción, con déficit económico, con crisis económica, se ha dado cuenta que para dormir tranquilo y para seguir creciendo, Bolivia necesita un presidente serio, un proyecto político serio que piense primero en el país. Ya, solamente me queda una pregunta muy puntual para cerrar. ¿Cómo se comporta entonces la clase media, que fue uno de los factores de análisis, incluso académicos, no solamente en Bolivia, por supuesto, pero particularmente el comportamiento de la clase media en las elecciones de 2019 y las del siguiente año? Yo creo que la elección del 2019 un cuestionamiento a algunas formas de gobernar, claramente, no se puede negar aquello. Superado ese tema, yo creo que la clase media, que suele ser muy pragmática para los análisis, ¿no es cierto? Muy pragmática, encuentra en ese pragmatismo la respuesta en el movimiento al socialismo. Es decir, quiero paz social, así de manera concreta. Quiero crecimiento económico, quiero estabilidad económica. ¿Quién me ofrece eso? Si más allá de simpatías o antipatías ideológicas, la clase media muy pragmática también siente que esa estabilidad económica, esa paz social, esa oportunidad de crecimiento se le da el proyecto del MAS y se le da en este caso al presidente Luis Arce. Gracias, Bigmar. Muy amable por atender esta invitación para conversar sobre ese hermoso país que es Bolivia y por supuesto al que queremos tanto por todo lo que hace y todo lo que le debemos también como latinoamericanos. Un abrazo, que esté muy bien. Un abrazo, Orlando. Gracias. Gracias a Bigmar Vargas a propósito de lo que está ocurriendo en Bolivia con el juicio a la señora Yanine Áñez y también en el contexto de lo que ocurrió en la cumbre de Los Ángeles, como reitero, donde no estuvo Luis Arce, pero Bolivia fue puesta en lo alto por varios mandatarios y analistas, cancilleres que participaron de esa cumbre en Los Ángeles. Nos despedimos. Pasen bien. Chao, chao.